Miren, a mí no me deja de asombrar la capacidad de malabarismo y de postureo político que hace la ultraderecha en cada pleno y en cada comisión. Y me indigna cuando es en determinados temas donde creo que toda esta Cámara tendría que practicar la unanimidad. Seguramente la culpa es mía y es que soy todavía muy ingenuo, porque ellos ya han dado pistas, ¿no? Yo recuerdo cuando, por ejemplo, llamaron paguita a un derecho tan importante como el ingreso mínimo vital y lo votaron en contra, no dieron apoyo a los ERTE porque protegen a miles de trabajadores, como se ha demostrado, no están de acuerdo en el incremento del salario mínimo interprofesional, seguramente porque nunca lo han cobrado, no quieren que los precios de los alquileres queden regulados por ley, aludiendo a un derecho a la propiedad privada, que es la propia Constitución quien lo regula claramente, y podría seguir con más ejemplos, como el que ha dicho ahora la diputada de Ciudadanos, pues añadiendo que ustedes votaron en contra hace pocos plenos de la Ley de Salud Mental que propuso nuestro grupo parlamentario y que precisamente lo que intentaba era ampliar la plantilla de psicólogos en la sanidad pública de nuestro país y proteger ante los suicidios, porque es cierto que es un elemento que tendríamos que tener todos la capacidad política de batallarlo de forma conjunta. Y ahora siguen ustedes por el mismo camino. Votaron en contra de la LOMLOE, la Ley de Educación, que, entre otras muchas cosas, tiene artículos de protección a los y las alumnas en situación de acoso escolar, también a los de acoso cibernético, y también votaron en contra de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, una ley que protege a la infancia ante cualquier tipo de agresión o violencia, también contra el acoso escolar y cibernético. Así es que yo, pues permítanme que les recomiende, dentro de mi humildad, que se lean ustedes las leyes de este Congreso antes de votarlas, porque, claro, no se entiende que ustedes voten en contra de una ley y 15 días después traigan a la Comisión una propuesta que calca literalmente lo que dicen las leyes que ustedes han votado en contra. Así es que, les digo la verdad, no entiendo que ustedes voten en contra de esas leyes, a no ser que lo que ustedes quieran hacer es postureo político, presentando aquí PNLs de propuestas que, como decía previamente, ustedes han votado en contra. Y acabo, pues eso, mostrando mi indignación, señores de Vox, porque este es un tema demasiado serio como para tratarlo desde el punto de vista en el que ustedes lo están tratando. Muchas gracias.